Jaipur es una de las ciudades más impresionantes que hemos visto en nuestra vida y es conocida como la ciudad rosa de la India. En este vídeo vamos a descubrir por qué. Vamos a recorrer sus calles en tuk-tuk, visitar un pozo centenario, entrar a uno de los templos más impactantes que hemos visto nunca y explorar un fuerte que domina toda la ciudad. Pero Jaipur también está lleno de momentos inesperados. Por la noche nos encontramos una boda india, me corto el pelo en una barbería, paseamos por el mercado local y como siempre nos reímos muchísimo por el camino. Así que coge las palomitas porque lo que viene ahora es un auténtico videazo. ¡Empecemos! Acabamos de salir del alojamiento y como dato curioso, vamos en un tuk-tuk completamente nuevo, lo estamos estrenando. Nos lo acaba de decir el dueño del establecimiento, que es el primer día de trabajo de este hombre y el tuk-tuk lo compró ayer. Así que, mirad, con los plásticos y todo. Hoy nos encontramos en Panamenakakun, es un pozo comunitario construido en el siglo XVI para recoger el agua de los monzones y en caso de que haya una subida repentina de las aguas, se puede subir, pues como veis, prácticamente por cualquier lado. También es utilizado como si fuera una plaza, es un punto de reunión de la sociedad y aquí venían antiguamente las mujeres a recoger agua del río. Ahora, pues bueno, no está muy limpia, ya no es utilizada con ese propósito y está llena de peces, pero es un lugar espectacular. También la piedra que se utiliza ha sido un poco tallada para que no resbale absolutamente nada. Es uno de los pocos pozos totalmente simétricos de la región. A ver, de repente se nos ha unido aquí una mujer que ha dicho que nos va a enseñar algo y claro, nos va a intentar cobrar. Pues es un templo que ha dicho que tiene 400 años. Aquí tenemos la entrada, parece principal. A ver, que me tengo que quitar los zapatos que ya se me olvidaba. Vaya, es un lugar muy tranquilo y muy bonito. Y ahí hay una cama. Mira, aquí hay otra cama también. Sí, yo creo que viven aquí, porque tienen como un armario. Y bueno, aquí seguro que tienen algo detrás, como hay una cortinita. Y aquí yo creo que es una pequeña despensa, porque veo cosas por aquí abajo. Oh, vaya, pues un lugar precioso para vivir, la verdad. Y muy lindo, todo. Mira ahí, todos los detalles que tiene. La columna y arriba también, la cúpula. Ah, es precioso. Ah, ¿te imaginas estar viviendo aquí en este lugar? Pues salimos ya del templo. El señor este que nos ha atendido en su casa es increíble y yo le entendí mal. Este templo tiene 1400 años, el que vamos a ver ahora tiene 400 y este 1400. Tenemos cabras muy pequeñitas. ¡Qué tierno es esto! Esto que veis a mis espaldas es Merabai Temple. Es un templo dedicado a la diosa y poetisa Merabai del siglo XVI. Compuso más de 1300 poemas y fue una revolucionaria de su época, ya que se rebeló contra las normas escritas en relación al amor espiritual. Y este lugar es increíble, así que vamos a pasar para que lo conozcáis. Es un templo bastante poco turista comparado con los otros que hay aquí en la ciudad y normalmente está muy tranquilo de personas. Absolutamente todo está tallado a mano en una piedra muy fina y bastante moldeable y por eso pues a lo largo del tiempo se ve que se ha ido desgastando cada vez más y más. Aún así lo tienen bastante bien conservado. Nos vamos ya de un templo con más de 400 años de historia, un lugar que nos ha encantado, que recomendamos 100% venir y que nos hubiera gustado pasar mucho más tiempo, pero hay mucho que ver. Nos espera ahí arriba de la montaña esta, nuestro siguiente destino, vamos a conocerle. Nos encontramos cruzando una de las puertas del amurallado llamada Moon Gate. Estamos entrando al Amber Fort. Este es el lugar donde vivieron los reyes de Jaipur durante muchos años, antes de mudarse al City Palace. Como veis, el color característico es el mostaza. Nos encontramos ante más de 400 años de historia. Ya hemos comprado los tickets, cuesta 500 rupias por persona, para turistas. Para indios cuesta muy barato, creo que les cuesta como 25 o 30 rupias. Vamos a entrar al amurallado por el famoso Pool Gate.
que conecta con el Palacio Privado. Una de las características más sorprendentes es que está toda pintada a mano y no han utilizado ninguna plantilla. Los artesanos lo hicieron todo a mano alzada y ha sido repintada generación tras generación. Así que vamos para adentro. Estamos dentro. Este lugar es precioso ya a simple vista. Toda la arquitectura arriba, se ven elefantes tallados en la piedra. Es una barbaridad. Desde aquí se puede apreciar toda la plaza que está a nuestros pies y el amurallado que rodea toda la montaña. Mirad, os lo enseño. Se extiende todo alrededor de las montañas y este lugar no solo era el palacio, sino que era utilizado como método de defensa y era muy difícil de ser invadido porque podían ver a los invasores desde kilómetros a la redonda. Es increíble la vista que tiene este lugar desde aquí. Es que no me extraña que nunca fuera invadido. Mirad la cantidad de detalles que tiene esta puerta toda pintada a mano. Hay miles y millones de cristales aquí. Todos son mini cristales. Esto cuando le dé la luz debe de ser una barbaridad, una auténtica locura. Vale, no sabemos dónde vamos, nos hemos metido por un lugar muy chiquitito. Este fuerte está todo lleno de pasadizos que conectaba esta parte del fuerte de Amber junto con otro que está al lado porque servía como ruta de escape en caso de invasión para la familia real. Estamos caminando ahora por uno de ellos. Pero ¿os imagináis esto cuando estaba activo hace casi 400 años? Debía ser una locura, con todo lleno de guardias, con los arcos. Es que ya me lo imagino y estoy ahora mismo sintiéndome dentro de una película. ¿Veis ese bambú que cortaba el camino? Nos acabamos de hacer amigos de un policía y nos ha dicho, venid para acá, esto es secreto. Pues nos ha metido por aquí. Mira, aquí le tenemos. Nos ha subido a la parte de arriba. Thank you very much. Tal cual. Dios, estamos en el punto más alto. Nah, este hombre es un crack. Thank you. Mirad dónde estamos. Vale, a esta zona no se puede acceder, ¿vale? No lo vais a ver en ningún otro sitio. Mirad qué vistazas tenemos. Vaya, es precioso. Precioso. Wow. Qué bonito. Es que nos ha subido por un sitio que este hombre se está jugando aquí, yo creo que el puesto de trabajo o qué. Bueno, le vamos a dar un buen like al vídeo, ¿vale? Por favor. Este hombre se está jugando el que le despidan. Estamos ante una de las obras más importantes del palacio. Fue creada por el hijo del emperador cuando estaba en segundo de primaria y el profesor de plástica le mandó dibujar aquí en este muro lo que le diera la gana. Y aquí se encuentra todavía en perfecto estado. Pues nos vamos ya del Amber Fort. Nos ha encantado, ha estado genial. Ahora vamos a ver un lago que está aquí cerca. ¡Hola, cabra! Uy, la cabra cómo tiene el culo. La pobre. Cabra, ¿dónde te has metido? Vamos a comer esto que está vendiendo el hombre. Mirad qué pedazo de pan que hemos cogido. De la calle. Comida de la calle. Mamá, me lo advertiste. Lo sé, que no comiera en la calle. Pero bueno, este hombre nos ha caído bien. Vamos a ver lo que pasa dentro de 3 horas. A ver si me toca pasar otra noche en el hospital. Esperemos que no. Ya hemos llegado al lago, hace un momentito estábamos ahí arriba, hemos bajado por el camino, es donde hemos comprado el pancito ese al hombre, que Senia está todavía comiendo, yo ya me lo comí. Y mirad qué lugar más bonito. Y con cabras, aquí tengo una cabra. ¡Cabra! ¡Bé! Nada, no hablamos el mismo idioma. Pues es un lugar muy tranquilo así para pasear, está muy chulo, me gusta mucho. Muy sencillo, simplemente para caminar un poco y nos vamos que tenemos hambre. El pancito que hemos comido no nos ha sabido de mucho. Vale, pues hemos venido a un restaurante a comer hoy thali, que es básicamente un plato combinado con diferentes alimentos. Y tenemos nosotros diferentes pancitos, diferente arroz y 3 platos principales. Un poco de cebolla, no sé qué es. Siempre ponen un poco de limón y no sé, como un cracker que ha puesto aquí.
Pues vamos a comer, tenemos un montón de hambre. Se ve delicioso. Pues nos acaba de dejar nuestro amigo el conductor. Vamos a ver uno de los sunsets más impresionantes de la ciudad. A ver si es verdad. No es que esté mal del todo, pero ponía que era el mejor sunset, la mejor caída de noche de toda la ciudad. Pues no lo sé. No lo sé si habrá alguna otra mejor, pero vamos, que yo creo que sí. Y a este lado efectivamente ves la ciudad, pero no ves como tal el anochecer. ChatGPT decía, sí, hay que venir aquí, que es el mejor anochecer. No lo sé, Rick, parece falso. No, falla más que una escopeta de feria. Esto básicamente está lleno de suciedad y es un poco peligroso porque está el suelo llenísimo de cristales. Así que nos vamos tranquilamente. Vale, pues esto nos hemos encontrado al lado de casa. Nosotros vivimos ahí detrás. Las sorpresas de India. Welcome to India. Llegamos a una boda india y al final la protagonista mi mujer. Después de una boda improvisada que nos hemos encontrado, he decidido cortarme el pelo aquí mismo, me lo voy a cortar. ¡Hala! ¡Fuera! Aquí, con este buen hombre. Vamos, 1 euro me cobra. ¿Bien? Bye bye. Genial, ya parezco un vikingo otra vez. Ese es el barbero de confianza en la India. Quedaros con... bueno, con el nombre no, porque no tiene nombre. Quedaros con la puerta. Por si venís a India, ahí. Salimos del alojamiento para el día 2 por Jaipur, con un nuevo look. Y vamos a coger el autobús. Ya estamos en el bus camino a la ciudad. Y ya, así de fácil se llega a los sitios con el bus local. Ya estamos en el destino. Eso que veis en medio del lago es un palacio sumergido muy especial. Es un palacio que no fue destinado para vivir en él, sino simplemente para la caza, el placer y el descanso. Y es una locura de la arquitectura. Solo vemos la primera planta y por debajo hay 4 plantas bajo el agua. Imaginaros, es del siglo XVIII y ha sobrevivido hasta el día de hoy, porque fue creado con materiales impermeables y resistentes a la humedad. Hoy en día no se puede visitar, no es accesible al público y sirve como descanso para aves migratorias que vienen desde China y desde Siberia. Y es que a mí me parece completamente alucinante que después de tantos años esté en este estado. No nos hemos teletransportado, hemos venido en nuestro amigo confiable el tuk-tuk y estamos ahora mismo en Gator Ki Chatriyan. Os explico más dentro. Pues este lugar, nada más entrar, es precioso. Precioso, mirad los detalles que tienen las columnas, todos los grabados, está todo grabado en piedra. Lo que estabais viendo ahora mismo, al igual que lo que tengo a mis espaldas, es un cenotafio, que es básicamente un monumento para honrar la muerte de un fallecido. Y en este caso, como veis, son impresionantes, pues han sido creados para honrar a los antiguos reyes de Jaipur. Nos encontramos en el City Palace, en el Palacio Real, que actualmente sigue siendo la residencia oficial de la familia real de Jaipur, y yo creo que eso explica la cantidad de militares y de policía que nos encontramos por todos lados. Vamos a meternos aquí adentro junto con esta mujer que parece más turista que nosotros. Detrás mía se encuentra una pieza muy especial, por si tienes los huevos gordos, pues tienes un pantalón en el que caber. Espero que nadie andaluz se enfade, pero para mí tiene toques andaluces sevillanos. Ponlo en los comentarios, a ver tú qué piensas.
Lo que estáis viendo aquí detrás mía son los jarros de agua más grandes del mundo. Cuando se enteren los chinos, lo harán más grande, ya veréis. Corrección, antes de que os tiréis al cuello mío. Que son los jarros de plata más grandes del mundo, ¿vale? De plata. Esto ya les sale un poquito más caro a los chinos y no lo pueden vender tan fácilmente por AliExpress. Así que no lo replican, ¿no? Voy a aprovechar a contaros un dato curioso, y es que la ciudad de Jaipur también se la conoce como la ciudad rosa. ¿Veis los edificios que están todos alrededor mía? Y esto se debe porque en el 1876, con la visita del príncipe de Gales, Eduardo VII, se mandó pintar el casco histórico, la zona vieja, toda de rosa. Es el color de la hospitalidad y gustó tanto que se mandó quedar de forma oficial los colores en la ciudad. Entonces todo lo que son las calles de la zona antigua, la zona vieja, siguen pintadas de color rosa, y es que son por ley, tiene que estar así. Así que muy bonito, ¿no? Como queda. Las 4 puertas que veis ahí y las otras 2 a este lado representan las estaciones del año. Bueno, y sobra decir que las sillas y toda la decoración que hay alrededor está hecha de oro, así que aquí esto cuesta una barbaridad. Incluso estas pinturas que vemos aquí, los detalles están todos hechos en oro. Pues ya nos vamos del Palacio de la Ciudad, nos ha encantado, es muy grande, muy bonito, se puede estar tranquilamente un par de horas por aquí dentro, y ahora nos vamos a otro lugar que está justo al lado, así que os lo enseñamos en unos segundos. Lo que estáis viendo ahora mismo aquí se llama Hawa Mahal y no es parte del palacio. Detrás básicamente lo que hay, una fachada, es decir, un muro, nada impresionante. Era utilizado por las mujeres de la realeza simplemente para asomarse por las ventanas y ver lo que es la calle. Tiene 953 ventanas y fue construido en el año 1799. El color es rosa, como prácticamente todos los edificios de la zona vieja de la ciudad. Y bueno, pues aunque parece muy impresionante, es solo fachada, lo que se suele decir. Como podéis ver, ahora estamos en una calle prácticamente dedicada a la venta de... ¡Uy! Que me caigo, de textiles. Mirad. Y Xenia ya se compró una bufanda. Sí, ya cayó en la trampa. Pero bueno, nos pedían como unos 3.500 y al final lo compramos por 1.000. Es decir, probablemente por 1.000 ya nos han estafado, pero muchísimo menos que 3.500. Así que bueno, vamos a dar una vueltecilla por aquí que se ve súper bonito. Esto parece que va a ser una boda. Están eligiendo toda la familia, primas, tías y hermanas vestidos. Aquí también. Antes de continuar, vamos a comer un poquito. Un poquito, no, un mucho. Mirad qué cantidad de platos que tenemos aquí. Nos va a llevar un buen rato. Ahora nos encontramos en el bazar de Jaipur, uno de los más famosos a nivel mundial por el corte de esmeraldas, rubíes y zafiros. Aquí la joyería es algo que se hereda de familias enteras y pasan las técnicas de generación en generación. Es una locura que estemos en el centro mundial de joyería, ¿no? Y de claxon de motos también. Y la cantidad de clientes también que tienen dentro. Aquí hemos visto varias. Aquí mirar esta, está llena. Está lleno de joyerías, o sea, no me extraña. Y así pues lo que viene siendo toda la calle, ¿vale? Y esta es joyería 2 en 1, joyería y te guarda los zapatos aquí debajo. Las dos cosas. Ahí habéis visto no solo a un hombre con una escopeta así de grande, sino escupiendo al suelo. 2 en 1. Ahí tal cual, un niño de 10 años montando en moto. En estas tiendas de ropa también se sigue utilizando la famosa técnica del block printing, que es básicamente un cuadrado de madera tallado a mano con el cual se estampan las diferentes telas. Para poder estampar una tela necesitas juntar un montón de bloques y luego pasar a la producción. Es totalmente artesanal y todavía se sigue haciendo aquí en esta zona. Está llegando ya el final de nuestro segundo día por Jaipur. Hoy nos lo hemos tomado bastante tranquilo y mañana nos falta por visitar lo más interesante, que es el templo de los monos. Ahí lo vamos a pasar genial y os lo vamos a mostrar y nos vamos a reír con los monos
y seguramente uno me va a morder o me va a robar algo. Hemos decidido poner el templo de los monos en otro vídeo separado, ya que es una auténtica aventura por sí sola, y que no te puedes perder. Me morderá un mono, me embestirá una vaca... Bueno, no te doy más spoiler, tienes que ir a verlo. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.